superficies curvas sumergidas y vamos a hacer este problema, que este problema era el taller de ustedes de este semestre. Entonces vamos a empezar a desarrollarlo, listo. Vamos a empezar a desarrollarlo y pues ahí vamos solucionando dudas. Entonces el problema dice que la siguiente compuerta parabólica de 10 pies de ancho, si lo proyectamos hacia allá, se encuentra pivoteada en A, esto es un dato importante, y empotrada en B. Encuentra fuerzas que actúan sobre la compuerta y estimula una fuerza en P en el punto B, que actúa en el punto B, para que ésta se mantenga en equilibrio como la muestra la siguiente figura. Listo, muchachos. Entonces, estos problemitas, pues siempre es bueno iniciar como que reconociendo dónde se encuentran las diferentes reacciones. Entonces, como en A se encuentra pivotada, yo puedo asegurar que aquí se encuentran reacciones AY hacia arriba y AX hacia la derecha, ¿sí? Como en B se encuentra empotrada, se puede decir que ya ese punto es fijo, ¿sí? Y para que el problema se pueda ser resuelto desde el curso de mecánica de fluidos, pues vamos a decir que las únicas reacciones, fuerzas externas, se encuentran en la base, en AY y AX. Como sabemos entonces, la interacción que tiene el agua, ¿cierto? Con esta superficie sumergida, ¿sí? Hace que se desarrollen fuerzas o presiones sobre ella, ¿no? Lógicamente. Entonces lo que vamos a calcular entonces a continuación, recordando la teoría, es ver qué fuerzas, ¿cierto? Externas a la compuerta ejerce este líquido en reposo. Listo. Es decir, el agua. Vamos a tomar, no sé, un peso específico del agua en el sistema inglés de 62,4 libra fuerza por metro, por pie cúbico. ¿Ok? Listo. Entonces nosotros ya sabemos que cuando se desarrollan, o las fuerzas que se desarrollan sobre superficies curvas, vienen dados generalmente por cargas gravitacionales del líquido que se encuentra por encima de la compuerta y la fuerza resultante que actúa, o la fuerza horizontal, ¿sí? Debido a las presiones, ¿sí? Sobre la compuerta que se desarrollan de forma horizontal, ¿no? Entonces lo que vamos a calcular es esas dos componentes de fuerza, de la fuerza resultante debido a la acción del líquido que aplica sobre la compuerta. Entonces, vamos a empezar con la más sencilla, que es la fuerza horizontal. La fuerza horizontal se calcula como hemos venido haciendo, ¿sí? Cuando tenemos compuertas sin inclinación. Y lo que se hace el análisis es, pues, ver, ¿cierto? Es decir, es proyectar, ¿cierto? En una vista frontal, no de perfil, sino frontal, qué figura geométrica se ve proyectada si yo me pongo acá. Cuando yo veo acá, ¿cierto? Yo lo que logro ver de forma frontal va a ser lo siguiente. Yo lo que voy a ver, o lo que alcanzo a apreciar, ¿cierto? De esa vista es una figura rectangular, ¿sí? Cuya base es 10 pies de ancho y cuya altura es la altura de la lámina de agua o la altura de la compuerta. En este caso es de 6 pies. O sea, yo lo que vería era una altura de 6 pies y un ancho de 10 pies, que es el ancho de la compuerta. Listo. Yo también podría apreciar de cierta forma que aquí yo sé que se encuentra el centroide. Se encuentra el centroide de la compuerta, ¿no? Si lo veo de forma frontal, pues. Desde una vista frontal yo podría ver que el centroide de esa compuerta se encontraría en ese punto. ¿Eso para qué va a ser importante? Esto va a ser importante, o ese dato va a ser importante porque recordemos que la ecuación para calcular la fuerza horizontal, ¿cierto? De un fluido que ejerce un fluido sobre una superficie curva, ¿cierto? Va a ser igual al producto, la fuerza horizontal, va a ser igual al producto de la densidad por la gravedad, por el HC, por el área mojada o el área de contacto que hay entre la compuerta y el líquido. En este caso sería esta, ¿no? Por el área. Nosotros sabemos que por definición densidad por gravedad es peso específico. Entonces nos queda que la fuerza horizontal sería peso específico, en este caso del agua, por el HC por el A. El HC, en este caso, visto de esta vista frontal,
coincidirá entonces con el YC, ¿no? Es decir, la distancia desde la superficie libre del fluido, ¿sí? Hasta el centroide cuando yo proyecto esa compuerta o proyecto su vista de forma frontal. Entonces, el centroide de este rectángulo, recuerden que el centroide de un rectángulo se encuentra a la mitad de la base y a la mitad de la altura. En este caso me interesa solamente saber que se encuentra a la mitad de la altura porque yo deseo calcular el h sub c. Es decir, el centroide se encuentra a 3 pies. ¿Listo? Entonces, ese va a ser mi valor de h sub c. ¿Y cuál va a ser mi área? Hombre, el área va a ser el producto de la base por la altura. Entonces, la fuerza horizontal es igual a 62.4 libras pie cúbico por 3 pies por el área que sería 10 pies por 6 pies. Note que aquí las unidades cúbicas de longitud se me van con las unidades cúbicas de aquí del peso específico y me queda que la fuerza horizontal, si operamos eso en calculadora, va a ser equivalente a multiplicar 62.4 por 3 por 10 por 6. Eso da una fuerza horizontal de 11.232 libras fuerza. Eso sería el cálculo de la fuerza horizontal. Es un cálculo sencillo. Es el cálculo que haríamos si tuviéramos una compuerta, ¿sí? No curva, sino eh, rectangular, ¿cierto? Sin inclinación. Lo que va a cambiar un poquito ahora es el cálculo, ¿cierto? Es el cálculo de la fuerza vertical. Vamos a simplificar un poquito mejor esto y vamos a entender qué es lo que estamos haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo es que, lo que estamos nosotros haciendo es calcular la carga que genera ese líquido en reposo sobre la compuerta. La compuerta cuya curva es parabólica, ¿cierto? Va a tener diferentes cargas externas. Aquí en la parte inferior va a tener la curva, la fuerza, perdón, AY y AX y la carga P. Pues la color azul oscuro, ¿sí? Y al haber interacción entre fluido-estructura, ¿sí? Vamos a tener aquí las cargas externas asociadas a una carga vertical, que es la fuerza vertical y una fuerza horizontal, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo y nosotros lo que tenemos que garantizar con lo que me pide el problema es que la estructura esté en equilibrio. Entonces, muchachos, vamos a seguir calculando entonces las fuerzas que genera el líquido en reposo sobre la estructura. Ya calculamos la fuerza horizontal, ahora vamos por la fuerza vertical. El cálculo de la fuerza vertical para este caso particular, ¿cierto? Se debe a la fuerza de cuerpo o la fuerza másica, ¿cierto? De toda esta masa que se encuentra por encima de la compuerta. Al final esta compuerta se va a sentir afectada por el peso del líquido que soporta, ¿no? Por encima de ella. Entonces, nosotros sabemos que el peso, o en este caso la fuerza vertical, va a ser igual al peso. Y el peso es igual a masa por gravedad, ¿cierto? Nosotros sabemos que la densidad es masa sobre volumen, ¿sí? De aquí podemos saber entonces que la masa es la densidad por volumen. Y de esta forma, reemplazando, nos queda que la fuerza vertical va a ser igual a densidad por gravedad por volumen. Y si nosotros recordamos, esto es el peso específico. Así que de esta forma nos queda que la fuerza vertical va a ser igual a el peso específico del agua o el volumen. ¿Cuál volumen? Lógicamente va a ser el volumen que se encuentre por encima de la compuerta. En este caso sería un volumen, ¿sí? Un volumen cuya área de sección transversal es esta área y cuyo ancho va a ser los 10 metros. ¿Listo? Cuyo ancho va a ser 10 metros de profundidad.
Entonces recordemos que para calcular el volumen, ¿sí?, de un sólido, basta con multiplicar el área transversal por el ancho, ¿sí? Multiplico el área, unidades de longitud al cuadrado, lo multiplico por el ancho, unidades de longitud, para que me quede unidades de volumen, longitud al cubo. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es calcular esta área y multiplicarla por el ancho. Listo. Como pueden ver, como se puede observar, esta área no es una área sencilla de evaluar con una ecuación que ya venga dada, ¿cierto? Ante esa dificultad, nosotros lo que optamos es por calcular esa área por métodos de integración, ¿sí? Entonces vamos a calcular esta área. Esta área. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Esa área la vamos a calcular empleando los métodos de integración o los conocimientos de cálculo integral. Para ejemplificar un poquito mejor esto, yo lo que voy a proceder a continuación es calcular a y como una función de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque así de cierta forma puede ser un poquito más sencillo, ¿cierto? Entender la curva, ¿sí? U otra alternativa es sencillamente poder calcular el área de la siguiente manera. La alternativa 1 que les iba a plantear era inscribir un rectángulo representativo cuya base sería de x y cuya altura sería la diferencia de la función y igual a 6, porque aquí en este punto y igual a 6, con esta diferencia de la función de la parábola, pero la otra opción, que es la más relativamente más sencilla, ¿cierto? Para calcular el área, sería tomar un rectángulo representativo horizontal, porque allí, si se dan cuenta, yo siempre me voy a encontrar, ¿sí? A la izquierda siempre me voy a encontrar con el eje y a la derecha siempre me voy a encontrar con la curva. Entonces es más sencillo optar por esta opción. Es el rectángulo representativo cuya área es un diferencial de área, tiene una base de y tiene una altura que es x. ¿Cuál x? Sí, la x de la función. Si yo quiero calcular el área de ese rectángulo diferencial, entonces nosotros decimos que el diferencial de área sería multiplicar la base por la altura, es decir, x por dy, ¿sí? Y ese sería el área de este pequeño rectángulo. Pero como yo deseo calcular toda esta área, yo debo sumar todo ese conjunto de áreas pequeñas. Y sumar en el cálculo infinitesimal significa una operación que es la integración. O sea, que al final yo tengo que integrar esta expresión matemática. De esta forma, estos dos operadores se van y me queda que el área va a ser igual a la integral de x, pero x, ¿quién es? Es un tercio de y cuadrado por dy. Ahora tenemos que ver de dónde varía y. Miren que y varía desde 0 hasta 6 pies, ¿sí? Entonces sería una integral definida que varía desde 0 hasta 6. Si nosotros integramos eso de forma sencilla, ¿sí?, vamos a obtener que esto sería un tercio de y al cubo sobre 3, evaluado lógicamente de 0 a 6. Si resolvemos eso, ¿sí?, esta integral nos queda. Lo resolvemos un momentico. Entonces esto nos va a quedar un tercio por y evaluado en 6, 6 al cubo sobre 3. Eso nos queda un área de 24 pies cuadrados. Listo. Ese es el área que está por encima, o el área transversal del volumen de agua que se encuentra por encima de la compuerta. ¿Ok? Entonces el volumen, muchachos, ¿cómo sería? El volumen
Entonces sería calcular el área por el ancho. ¿Cuánto vale el ancho? 10 pies. De esta forma el volumen sería, o el volumen por encima, el volumen de agua por encima de la, de la compuerta sería de 240 pies cúbicos. Listo. De esta manera ya puedo calcular la fuerza vertical. La fuerza vertical será igual a el peso específico, 62,4 libra-fuerza por pie cúbico por 240 pies cúbicos. De esta forma nos queda que la fuerza vertical sería de 14.976 libras. Listo. Esto sería la fuerza vertical. Sería la fuerza vertical o la fuerza debido al peso de la líquido encima de la compuerta. ¿Qué me pide el problema? El problema me requiere que yo determine cuál debe ser la carga P de tal forma que el sistema se mantenga en equilibrio. Para yo estimar, ¿cierto? La carga P, yo debo mantener mi compuerta en equilibrio y eso se logra, primero que todo, garantizando que la compuerta no rote, ese se encuentra en equilibrio rotacional y que además no se traslade, es decir, no se desplace, en equilibrio traslacional. Para garantizar el equilibrio rotacional, yo debo garantizar que la sumatoria de los torques en este punto A sea igual a cero. Y cuando yo generalizo o hago esa sumatoria de torques o momentos ahí en la base, en el punto A, yo me doy cuenta que las fuerzas verticales y las horizontales, pues lógicamente tienen una distancia asociada a ese punto A, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar la fuerza vertical un poco más a la derecha para que se logre apreciar. La fuerza vertical entonces hasta el punto A va a tener cierta distancia, vamos a llamarla X, X trazo, o el centroide, la distancia del centroide, de esa fuerza, de ese volumen, o la distancia del centro de gravedad de ese volumen, y pues la fuerza horizontal va a tener una distancia que vamos a llamarla Y trazo, ¿sí? Y trazo. Sería- Estas serían las distancias para realizar el equilibrio de torques o de momentos en el punto A, en el pivote. Entonces, para eso yo requiero saber, ¿sí? Cuánto valen las distancias X trazo y Y trazo, dado que ya conozco cuánto valen las fuerzas horizontales y verticales, y quiero calcular P. Para calcular P, entonces me toca saber cuánto vale esta distancia X trazo y Y trazo. Vamos a empezar con la distancia de la fuerza horizontal. Nosotros sabemos que por definición, una fuerza horizontal, ¿cierto? Resultante, va a estar actuando, ¿cierto? En el centro de presión. ¿Eso a qué me lleva? ¿O eso qué quiere decirme? Eso quiere decir que yo debo calcular, ¿cierto? ¿Cuál sería la altura o la ordenada del centro de presión? Es decir, ¿en qué punto está actuando esa fuerza horizontal? ¿Sí? Debido al líquido, debido a la presión del líquido sobre la compuerta. Es decir, en otras pocas palabras, yo debo calcular cuánto vale Y sub P. Y sub P, o la distancia del centro de presión de esa fuerza. Como ya sabemos, ¿sí? El Y sub P se calcula como el H sub C, en este caso es de 3 pies más, más la inercia de esa sección, o de esta sección, ¿sí? De esta sección vista frontalmente, la sección de la compuerta vista de forma frontal o de manera frontal. Recordemos que la inercia de un rectángulo es con respecto al centroide, ¿sí? Con respecto a este eje sería un doceavo. Esto es una fórmula que aparece en los libritos. Doceavo de la base. ¿Cuál sería la base? 10 pies. Un doceavo de la base, 10 pies por la altura. Es 6 pies.
al cubo sobre, recuerden que la formulita me dice que es la suma de la inercia sobre el y sub c o el h sub c, que en este caso coinciden 3 pies por el área que lo habíamos calculado, era multiplicar 10 por 6, es decir, 60 pies cuadrados. Sí, el área, sería el área esta. Entonces eso sería multiplicar 10 por 6. 10 pies por 6 pies. Ahora, ¿qué significa esta comita? Esta comita se puede, reemplaza la escritura de ft. O sea, ft es igual a esa comita. Entonces, cuando uno le coloque a esos números, le coloque una comita, ¿sí? Significa o se está refiriendo uno a la unidad de medida de pie. Entonces, si hacemos esos cálculos, nos queda que la altura al centro de presión medida de la superficie libre de fluido, porque ese Y sub c siempre se mide desde la superficie libre hasta la resultante horizontal, nos quedaría, realizando en calculadora, lógicamente nos quedaría un valor de, ya les confirmo, sobre 3 por 10 por 6, nos quedaría un valor de 4 pies. Es decir, que desde la superficie libre del fluido, si lo dejamos acá, de la superficie libre del fluido hasta la fuerza horizontal hay una distancia de 4 pies, el Y sub P. Sería Y sub P. Listo. 4 pies ahí. Listo. Entonces, ya nosotros podríamos calcular esta distancia hasta el punto A de torques o de momentos de la fuerza horizontal. Claro, si yo sé que toda la altura vale 6 pies, si a esa altura total le quito la altura de 4 pies, me queda esta pequeña altura de 2 pies, ¿cierto? Es decir, en otras palabras, si yo sé que todo esto es de 100 pies de altura, ¿sí? Si a 6 pies le resto 4 pies, pues me queda esta distancia de 2 pies, la distancia y trazo. ¿Por qué me interesa esa distancia y trazo? Porque recuerden que vamos a hacer sumatoria de momentos acá, de tal forma que estas dos incógnitas se me anulen y solamente pueda calcular P. Y al hacer sumatoria de momentos acá, pues necesito tener cuál es la distancia y trazo desde la fuerza horizontal hasta el punto A. Entonces, y trazo sería se restar 6 pies menos y sub P. Y en este caso sería 6 pies menos 4 pies que nos dio y sub P, es decir, 2 pies. ¿Listo? Listo, muchachos. Ahora el problema está, ¿cierto?, en cómo calcular esta distancia de X trazo, porque esa distancia de X trazo no es tan sencillo de calcular como lo calculamos con el Y trazo para la fuerza horizontal. Entonces aquí es donde viene un poquito la complejidad y los cursos de estática, y es que para calcular el centroide de cualquier figura, la fórmula es que el centroide es en X, sería la integral de X por el diferencial de área sobre el área de la figura. ¿Listo? En este caso, pues ya de esta formulita para calcular el centroide de X trazo, es decir, el punto de aplicación de la fuerza vertical, porque ese centroide coincide con el centro de gravedad de todo ese volumen, ya para esta figura geométrica yo ya tengo su área, yo la calculé por acá, fueron de 24 pies, es decir, que de esto ya conozco el área. ¿Qué me falta calcular? La parte superior, ¿sí? Entonces, para calcular esa parte superior, sí, muchachos, nosotros lo que hacemos es, lógicamente, uno lo que hace es, lógicamente, pues, plantear quién es el diferencial de área. Entonces, para plantear qué es el diferencial de área, ¿sí? Para plantear qué es el diferencial de área, aquí es donde se puede presentar un poquito el inconveniente
y pretende tener análisis. Uno lo que hace es, bueno, yo quiero calcular el centroide en X, ¿sí? El centroide en X. Entonces uno lo que hace ahora a continuación es inscribir un rectángulo representativo de tal forma que me permita calcular el centroide en X. En este caso, como yo quiero el centroide en X, pues el rectángulo representativo tiene que ser un rectángulo cuya base sea de X. Siempre que sea así, cuando tú quieras calcular el centroide en X, tu base tiene que ser de X. ¿Ok? Listo. Y entonces lo que hay que hacer entonces para calcular este diferencial de área que va en la integral, ¿sí? En esta integral, me toca determinar quién es la altura de ese rectángulo, ¿cierto? Porque al final ese diferencial de área va a ser multiplicar a de X por esta pequeña altura, ¿sí? Base por altura. Es el área de ese rectángulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues miren, aquí nos damos cuenta, muchachos, de que yo me doy cuenta aquí, muchachos, de que siempre por arriba me voy a encontrar la función que tiene la forma y igual a 6, ¿sí? Y igual a 6 pies. Siempre me la voy a encontrar por arriba. Y por abajo siempre me voy a encontrar la función x igual a un tercio de y cuadrada, ¿cierto? Entonces, ese rectangulito va a tener una altura, ¿sí? Que va a ser la diferencia de la recta y igual a 6 menos la curva o menos la imagen de esta parábola, de la compuerta, de la curva de la compuerta. Sería 6 menos y. Ese rectángulo va a tener esa altura, ¿sí? Entonces va a tener una base de x y una altura de 6 menos y. Entonces el área sería 6 menos y por dx. ¿Ok? Ah, Jair, pero entonces, ¿quién es y? ¿Cierto? Me toca despejarlo de acá. Entonces vamos a anotarlo por acá. Vamos a separar los análisis. Este análisis superior es para calcular solamente las fuerzas verticales y calculamos el área y la cosa. Aquí lo que estamos haciendo a continuación es calcular el centroide o el centro de gravedad de ese volumen de agua por encima de la compuerta. Entonces, reemplazando, el centroide en X sería la integral de X por dA, y de A habíamos dicho que era 6 menos Y por dx. 6 menos Y por dx. Miren que el diferencial de área en este caso en particular cambió. Aquí era un diferencial de área con un rectángulo horizontal. Aquí, como me piden calcular el centroide respecto a X, entonces se toma un diferencial de área, un rectángulo representativo vertical. Entonces esto nos quedaría integral de X por dA, que es esto, sobre el área. Ya el área la calculamos, que era de 24. Si recuerden, por acá arriba la habíamos calculado. Y entonces, ¿quién es y? Recordemos que me dicen que x es igual a un tercio de y, es decir, que la curva de esa compuerta va a estar dada por esa función. X igual a, sí, un tercio de y cuadrado. ¿Qué me interesa saber a mí? Me interesa saber quién es y para reemplazarlo acá. Entonces, si empezamos de acá, me va a quedar que y sería la raíz de x, ¿no? Y me voy a quedar con la parte positiva de esa raíz. Entonces, recuerden que si le saco la raíz cuadrada de y, pues me queda más o menos. ¿Con qué parte me voy a quedar? Me voy a quedar con la parte positiva. ¿Por qué, Yair? Hombre, porque noten que aquí, para este perfil de la compuerta, yo tengo son valores positivos de y, no negativos. Fueran negativos si la parábola fuera así. Pero a mí me interesa solamente saber los valores positivos de y. Entonces, por eso cojo la raíz positiva. Y entonces, esto nos queda que x sería igual a la integral de x por dA, es decir, de 6 menos y
¿Y ya quién es? Raíz de 3x por dx, ¿no? Sobre 24. ¿Listo? Sobre 24. Ahora tenemos que ver de dónde a dónde varía x. Notemos que x va a variar, ¿cierto? Desde aquí hasta acá, hasta este valor de x. ¿Cuánto vale ese valor de x? Buena pregunta, no lo conocemos. Pero lo que nosotros sí conocemos es que para este valor de x de acá, conozco que y vale 6 pies. Entonces, debemos calcular cuánto vale x en ese punto. Entonces, yo sé que x va a ser igual al valor de cuando y valga 6. Si yo hago ese cálculo, nos queda que x va a ser igual a 12 pies. O sea que para este valor de y de 6 pies, vamos a tener una abscisa en x de 12 pies. Es decir, que en otras palabras, x va a variar desde 0 a 12. ¿Listo? Listo. Entonces, desde 0 a 12. Yo voy a omitir resolver esta integral a mano. Voy a permitírmelo calcular en la calculadora. Esa integral pues es la elemental. ¿Sí? Separamos dos integrales, una que tenga 6x, evaluada de 0 a 12, una integral definida de 0 a 12 de 6x, menos una integral definida que es de 0 a 12 de x por raíz de 3x. Yo voy a borrar ese cálculo, ¿sí? Y para que el video no se vaya tan extenso, y voy a calcularlo por acá. La integral de 0 a 12 fue x por 6 menos la raíz de 3 por alfa x. ¿Esto cuánto da? 86,4. Ojo, lo que da arriba es 86,4. Esa unidad van a dar en pies a la 3, porque al final estoy multiplicando, si se dan cuenta, una distancia por un área. ¿Sí? Si yo multiplico una distancia por un área, me quedan unidades al cubo. Entonces me va a quedar 86,4. ¿Listo? Sobre 24. Recuerden que esto es pies cuadrados, que es un área. 24 pies cuadrados. Y si hacemos esta operación matemática, nos queda que el centroide se va a ubicar a 3,6, o el centro de gravedad de ese volumen de agua se encuentra a 3,6 metros por encima, perdón, a la derecha del punto A. ¿Listo? Y ahí tenemos las coordenadas X trazo y Y trazo de las fuerzas horizontales y verticales respectivamente. Ya lo que queda entonces es hacer una sumatoria de momentos en el punto A para lograr el equilibrio. Entonces decimos que la sumatoria de momentos en A sean iguales a 0. Decimos que lo que rota así va a ser positivo y empezamos. Empecemos con esta fuerza P. Esta fuerza P, si se dan cuenta, lo hace girar positivo. Su fuerza sería P por 6 pies, ¿cierto? Su momento sería P por 6 pies. P por 6 pies. Ahí va un momento. Noten que la carga vertical, ¿sí? Respecto al punto A, lo hace girar de forma negativa. Sería menos fuerza vertical. ¿Cuánto vale la fuerza vertical? La calculamos y tiene una magnitud de 14.976 libras. ¿Cuánto es la distancia hasta el punto A? Lo habíamos calculado, era el centroide de X, es decir, 12 pies, perdón, 3,5 pies, qué pena, 3,5, 3,6 pies.
y me doy cuenta que la fuerza horizontal con respecto al punto A también lo hace girar así, negativo. Entonces sería fuerza por distancia. ¿Cuál es la fuerza horizontal? 11.232. ¿Cuál sería la distancia? Pues el y trazo. Lo calculamos y nos había dado dos pies. Y eso tiene que ser igual a cero. De aquí podemos concluir que P despejando será igual a, hacemos esto un momentico en calculadora, nos queda, en el numerador nos va a quedar 14.976 por 3.6 más 11.232 por 2 sobre 6. Eso nos va a quedar que P tiene una magnitud de 12.729.6 libras. Y de esta forma hemos resuelto el problema, muchachos. Espero haberles ayudado y básicamente así se puede resolver el otro problema propuesto que es con integración. Bueno, chicos, cuídense mucho. Un saludo.